Hola a todos, bienvenidos a EasyMath. En este día vamos a hacer un ejercicio de la ley de Coulomb. Nos dice que tres cargas puntuales están en un triángulo equilátero. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza resultante en la carga 3? Muy bien, acá tenemos el esquema. Tenemos un triángulo equilátero, ¿verdad? Donde tenemos las cargas situadas. Como podrán ver, la carga 1 y la carga 3 son negativas. La carga 2, positiva. Y por ser un triángulo equilátero, todos sus ángulos van a ser de 60 grados. Ahora bien, ¿cuáles son los datos de la carga? Pues la carga 1 tiene un valor de 5 microcoulomb, la carga 2 3 microcoulomb y la carga 3 4 microcoulomb, con una distancia entre cargas de 90 milímetros. Ahora, todo esto lo vamos a pasar a los datos para trabajar lo que es la ley de Coulomb, que sería convertir el microcoulomb a coulomb. Cuando estamos hablando de microcoulomb, como en este caso, 5 microcoulomb equivale a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. 3 microcoulomb serían 3 por 10 a la menos 6 coulomb. 4 microcoulomb serían 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia, recordemos que son 90 milímetros. Si lo queremos pasar a metros, solo lo dividimos entre 1000, ¿verdad? O si lo quieren ver con una conversión muy sencilla, que yo quiero convertir 90 milímetros a metros, ¿verdad? Puede ser de la siguiente forma. 90 milímetros lo voy a convertir a metro. Y un metro son 1000 milímetros. Aquí se anulan los milímetros. Multiplico 90 por 1 y lo divido entre 1000. Y esto me va a dar un valor de 0.09 metros. Si lo queremos ver como una conversión, ¿verdad? Así que ya lo tenemos en las unidades permitidas. Vamos a iniciar aplicando ya la ley de Coulomb. Pero antes de iniciar con la fórmula ley de Coulomb, vamos a analizar cómo actúan las cargas, ¿verdad? Cómo es su fuerza. Puede ser una fuerza de atracción o fuerza de repulsión. Recordemos que de atracción es cuando son signos opuestos, ¿verdad? Positivo y negativo se pueden atraer. Y de repulsión cuando son signos iguales, ¿verdad? Negativo y negativo se pueden repeler, positivo y positivo se van a repeler. Muy bien, como quiero saber la fuerza resultante en la carga 3, que aquí está señalada, yo voy a ver cómo actúa la fuerza o la carga 1 en la carga 3. Muy bien. Y la carga 1 con la carga 3, si ustedes se fijan, tienen el mismo signo. Por lo tanto, se van a repeler. Quiere decir que la carga 1 va a tomar esta dirección, se va a repeler, ¿verdad? Hacia arriba, por así decirlo. Y la carga 3 en diagonal hacia abajo se va a repeler, ¿verdad? Ahora, la carga 2, como es positivo con negativo, se van a atraer. Es decir, la carga 2 va a atraer a la carga 3 en esta forma. Ahora, ¿por qué necesitamos hacer esto? Para saber cómo las vamos a ubicar en el plano cartesiano, ¿verdad? Así que vamos a trazar un plano cartesiano acá. Muy bien, la carga 1 se repele con la carga 3, ¿verdad? Entonces, la carga 3 reacciona hacia acá va a quedar el vector, ¿verdad? Y la carga 2 con la carga 3 se va a atraer, es decir, la carga 2 va a atraer a la carga 3 porque son signos opuestos. Y hacia acá me va a quedar el vector. Ahora, analizando esto, vamos a ver los vectores, ¿verdad? Y los podemos nombrar. Yo voy a decir que este va a ser mi fuerza 1 y este va a ser la fuerza 2, ¿verdad? Es decir, que la fuerza 1, si ustedes se fijan, aquí recordemos que aquí está X y aquí está el eje Y. La fuerza 1 está sobre el cuadrante del eje X positivo, pero como está hacia abajo, porque se está repeliendo hacia abajo, va hacia el eje Y negativo. Quiere decir que la fuerza 1 va a estar en los dos ejes, tanto en el eje X positivo como en el eje Y negativo, ¿verdad? Ahora, en la fuerza 2, esa automáticamente va a quedar hacia el eje X negativo, ¿verdad? Por el sentido y por la dirección que lleva la fuerza 2, que va buscando el eje X negativo, ¿verdad? Porque la carga 3 la está trayendo la carga 2. Muy bien, ahora que hemos hecho este análisis y tomamos las fuerzas, vamos a aplicar la ley de Coulomb. Ahora bien, la fuerza 1 sería la carga 1 con la carga 3. Y aquí tengo los valores. Carga 1, carga 3. Y eso es lo que vamos a utilizar. La distancia, porque es un triángulo equilátero, va a ser la misma, ¿verdad?
La misma distancia es acá, acá y acá, por ser triángulo equilátero. Entonces no afecta, no va a tener distancias diferentes, va a ser la misma. Muy bien. Vamos a calcular la fuerza 1, que sería la carga 1 con la carga 3. Y aquí tenemos la fórmula de la ley de Coulomb. Nos dice que es fuerza 1, que es la constante de Coulomb, por la carga 1 por la carga 3, ¿verdad? Que es la que se está repeliendo, carga 1 con carga 3. Y la carga 1 tiene un valor de 5 por 10 a la menos 6, y la carga 3, 4 por 10 a la menos 6. Y la constante de Coulomb, pues ya la sabemos, es 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Así que lo vamos a sustituir, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, por el valor de la carga 1, que es 5 por 10 a la menos 6, Coulomb, y el valor de la carga 3, que sería 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, sobre la distancia al cuadrado, que sería 0.09 metros al cuadrado. Aquí ya podemos ir eliminando unidades, ¿verdad? Puedo eliminar Coulomb cuadrado con Coulomb y Coulomb. Y los metros cuadrados, cuando se eleva al cuadrado, se va a anular con metro cuadrado y solo me va a quedar Newton. Puedo efectuar todo esto en mi calculadora y vamos a obtener el valor de la fuerza 1. Obteniendo un valor así, fuerza 1, al efectuar todo esto, de 22.22 Newton. Y recordemos que este va a quedar en el eje X positivo y en el Y negativo, ¿verdad? Porque está en los dos ejes, por ser una diagonal. Ahora bien, vamos a calcular el valor de la fuerza 2. Y para calcular la fuerza 2, tenemos que sería la constante por la carga 2, que serían 3 por 10 a la menos 6 Coulomb, por la carga 3, que siempre sería 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, ¿verdad? Y lo vamos a aplicar. Tenemos fuerza 2 es igual a la constante 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, por el valor de la carga 2, que es 3 por 10 a la menos 6 Coulomb, por 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, que siempre sería el valor de la carga 3, que es donde queremos saber cómo actúa. Entre la misma distancia, por ser un triángulo equilátero, ¿verdad? Y nuevamente acá podemos simplificar. Los metros cuadrados, cuando se eleve al cuadrado se va a anular, Coulomb cuadrado lo puedo anular acá. Y al efectuar esto, la fuerza 2 me va a dar un valor de 13.33 Newton y está hacia el eje X negativo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es borrar todo el valor de las cargas y vamos a escribir las fuerzas que obtuvimos. Muy bien, acá las tenemos. La fuerza 1 es 22.22 Newton, que está hacia el eje X positivo, Y negativo. Y tengo 13.33 Newton, que está hacia el eje X negativo, que son los valores de las fuerzas que ya vimos acá, ¿verdad? En el plano cartesiano. Ahora bien, esta fuerza, como está hacia los dos ejes, la tengo que descomponer vectorialmente. Es decir, una fuerza 1 en X, fuerza 1 en Y. Y eso es lo que vamos a efectuar en esos momentos, ya que está hacia el eje X positivo y Y negativo, ¿verdad? Para eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a decir fuerza 1 en X es igual al valor de la fuerza 1, y como estamos hablando en el eje X, por el coseno del ángulo, que en este caso serían 60 grados, ¿verdad? Y vamos a hacer exactamente lo mismo en Y. Fuerza 1 en Y va a ser igual a la fuerza 1, pero como estamos hablando en el eje Y, en el Y ocupamos el sin del ángulo de 60 grados, o el seno del ángulo de 60 grados, ¿verdad? Ahora sustituimos. Fuerza 1 en X es igual al valor de la fuerza 1 que obtuve, 22.22 Newton, por el coseno de 60 grados, ¿verdad? Y fuerza 1 en X me da un valor de 11.11 Newton. Ahora hago lo mismo en Y. Fuerza 1 en Y es igual al valor de la fuerza 1, 22.22, por el sin de 60 grados. Y fuerza 1 en Y me dan un valor de 19.24 Newton. Ahora, ¿por qué descompusimos solo la fuerza 1? Porque la fuerza 1 era como una diagonal, el vector era una diagonal, ¿verdad? Por lo tanto, estaba tanto en el cuadrante o en el eje X y en el eje Y. Por otro lado, la fuerza 2 solo era una línea que iba en dirección hacia el eje X negativo, por eso no es necesario descomponerlo, ¿verdad? Ahora bien,
vamos a analizar esos dos vectores, ¿verdad? Fuerza 1 en X, fuerza 1 en Y. Y ahora sí podemos calcular la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. Ahora, para la fuerza resultante en X van a ser todas las fuerzas del eje X, que tengo dos. Tengo la fuerza 2 más la fuerza 1 en X, ¿verdad? Ahora, si sustituyo estos valores, los vamos a sustituir de acuerdo hacia qué eje están, ¿verdad? Recordemos que en la fuerza 1 en el eje X era positiva. Fuerza 1 en X, ¿verdad? Era positiva. Por lo tanto, esta va hacia el eje X positivo. Pero la fuerza 1 en Y quedaba hacia el eje X, Y negativo. ¿Por qué? Porque quedaba hacia abajo, ¿verdad? Aquí lo habíamos analizado previamente en el plano cartesiano. La fuerza 1 en X iba a quedar positiva y la fuerza 1 en Y iba a quedar negativa. Ahora sustituimos. ¿Cuál es el valor de la fuerza 2? Porque esa es la que quedó en el eje X. Aquí estamos tomando solo las del eje X. El valor de la fuerza 2 era 13.33 newton. Pero como iba hacia el eje X negativo, le escribo negativa. Ahora, la fuerza 1 en X quedaba positiva, más 11.11 newton. Y esto me da un valor de menos 2.22 newton, ¿verdad? Y ese va a ser el valor de la fuerza resultante en X, menos 2.22 newton. Ahora, en el caso de Y no tenía otra fuerza en Y, ¿verdad? Porque la fuerza 1, pues la descompusimos en el eje X y en el eje Y la fuerza 2 quedaba en el eje X. Por lo tanto, la descomposición vectorial de la fuerza 1, que era en el eje Y, es la única fuerza en Y, ¿verdad? Si yo lo quiero ver con una fórmula, sería fuerza resultante en Y es igual a la fuerza 1 en Y más otra fuerza que existiera, pero como no hay, quedaría 0. Ahora bien, en este caso la fuerza 1 en Y, como estaba hacia el eje Y negativo, va a quedar negativa. Por lo tanto, va a ser fuerza resultante en Y, me va a obtener menos 19.24 newton, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer otro plano cartesiano para saber la magnitud que va a llevar esto y la dirección, ¿verdad? Ahora, acá voy a tomar en cuenta solo las fuerzas resultantes en X y fuerza resultante en Y, para así obtener la fuerza resultante de todas estas fuerzas, ¿verdad? Ahora bien, para eso la fuerza resultante en X va negativa, es decir, va hacia el eje X negativo, por lo tanto quedaría hacia acá, ¿verdad? Sería el vector de acá. Ahora, la fuerza resultante en Y quedaría también hacia abajo. Es decir, ¿por qué? Porque quedó negativa, entonces va hacia acá. Hacia acá me quedaría la fuerza resultante en Y. La vamos a hacer de forma recta para que nos quede mejor el ejemplo. Muy bien, de esta forma. Ahora, yo quiero saber el valor de esta fuerza resultante, es decir, la diagonal, en pocas palabras, ese vector, ¿verdad? Es el que yo quiero saber, el de acá, acá, esta unión, ¿verdad? Es lo que yo quiero saber. Esta fuerza, esta es la que yo voy a nombrar como fuerza resultante. Y para eso, pues es como que aplicaríamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? En el cual, lo vamos a escribir acá, la fuerza resultante es igual a decir fuerza resultante en X al cuadrado más fuerza resultante en Y al cuadrado, y esto pues como el teorema de Pitágoras, con una raíz cuadrada. Así que lo vamos a efectuar. Y si ustedes se fijan acá, la fuerza resultante me va a quedar como positiva, ya que las fuerzas resultantes tanto en X y en Y están negativas, pero al quedar dentro de paréntesis y al elevarlas al cuadrado se convierten en positivas. Así que lo vamos a efectuar. Fuerza resultante es igual. La fuerza resultante en X, que obtuve que era menos 2.22 newton, al cuadrado, más la fuerza resultante en Y, que era 19.24 newton. Bueno, era negativo, aunque no nos va a afectar, pero lo vamos a escribir con el signo negativo. Menos 19.24 newton al cuadrado. Y esto le sacamos raíz cuadrada. Y así vamos a obtener el siguiente valor. La fuerza resultante o el vector de la fuerza resultante nos va a dar un valor de 19.36 newton, ¿verdad? Y ese sería el valor del
vector resultante, es decir, de esta línea que teníamos acá. Va a ser 19.36 newton, ¿verdad? Esa sería la magnitud del vector resultante. Sin embargo, si ustedes se fijan, también nos han pedido calcular la dirección. Para eso debemos determinar el ángulo que está acá, ¿verdad? Y para eso vamos a aplicar la siguiente fórmula. Va a ser la tangente invertida del valor absoluto de la fuerza resultante en Y entre la fuerza resultante en X, ¿verdad? Vamos a aplicar esta fórmula. Muy bien, aplicaríamos esta fórmula. Solo antes de aplicarla, no olvidemos que esta era la fuerza resultante en X y esta línea de acá, fuerza resultante en Y, ¿verdad? Esta era la fuerza resultante en Y. No debemos olvidar eso. Ahora bien, vamos a aplicar esta fórmula para calcular ese ángulo de acá, que nos va a ayudar para determinar la dirección que lleva este vector, que es el de la fuerza resultante. Aplicamos la fórmula. Yo sé que el ángulo alfa, lo vamos a nombrar como ángulo alfa, que es este ángulo de acá, es igual a la tangente invertida de la fuerza resultante en Y. ¿Cuánto era la fuerza resultante en Y? Menos 19.24, pero como estamos hablando de valor absoluto, lo vamos a escribir automáticamente como positivo, sobre la fuerza resultante en X. ¿Cuál era el valor de la fuerza resultante en X? 2.22. Aunque estuviese negativo, al hablar de valor absoluto lo escribimos como positivo, ¿verdad? Porque estamos hablando de valor absoluto. Ahora, al aplicar esto en mi calculadora, que recordemos que para usar tangente invertida sería la tecla Shift más la tecla Tab, ¿verdad? Y efectuamos esta división, dándonos un valor de 83.41 grados, porque aquí Newton se va a cancelar y la respuesta nos va a dar grados. Ahora, ese sería el valor de este ángulo, pero no es la dirección. ¿Qué sería la dirección? La dirección sería todo esto, incluyendo el ángulo. Por lo tanto, para calcular la dirección, si yo tengo este ángulo de acá, ¿verdad? Esto que está acá, todo este ángulo tiene ya un valor determinado, ¿verdad? Es un ángulo llano. Recordemos que un ángulo llano se forma en el eje X, ¿verdad? Y el ángulo llano tiene un valor de 180 grados. Entonces, para calcular la dirección, sería el valor de este ángulo más el ángulo alfa que acabamos de calcular, porque eso sería toda esta dirección, ¿vean? Abarcaría todo esto de acá. Ahora bien, entonces, ese ángulo lo voy a nombrar como ángulo phi, que sería la dirección, sería 180 grados más el ángulo alfa, ¿verdad? El ángulo phi sería 180 grados más el ángulo alfa, que sería 83.41 grados, y eso nos da un valor de 263.41 grados. Y esta sería mi dirección, ¿verdad? La magnitud ya la habíamos calculado, la vamos a escribir acá. La magnitud sería la fuerza resultante. La fuerza resultante tenía un valor de 19.36 newton. Y la dirección serían 263.41 grados, ¿verdad? Y así resolveríamos este problema de la ley de Coulomb. Espero les sea de ayuda. Muchas gracias.